Muy buen día. La siguiente actividad y presentación es para la solución de nuestra construcción aplicada número 3 de nuestra materia de administración de base de datos para la Corporación Unificada de Educación Superior. Los integrantes somos Arley Osvaldo Javier Martínez, Jolis David Polo Peñate y María Claudia Calle Díaz. Vamos a tocar en esta presentación lo que tiene que ver una actividad de implementación de un sistema de gestión de base de datos, donde se va a encontrar un mapa de relación e entidad para lo que tiene que ver con nuestro proyecto, que es las historias clínicas en una entidad de salud. Y vamos a realizar una actividad de práctica con la herramienta escogida, que fue MariaDB. Nuestro mapa de entidad-relación, como se puede visualizar, entonces encontramos lo que son 4 clases, una que se llama médico, una historia clínica, una paciente y una cita. Tenemos unos atributos en nuestra clase médico como tipo de identificación, primer nombre, primer apellido, dirección, edad, teléfono, correo, registro médico. En nuestra clase historia clínica tenemos fecha de creación, ID médico, ID paciente, ID cita, evolución. Tenemos paciente con lo que es tipo de identificación, primer nombre, primer apellido, dirección, edad, teléfono y correo. Tenemos en nuestra clase cita lo que es tipo de cita, fecha, ID usuario creación, ID paciente, ID médico y estado de la cita. Tenemos también lo que tiene que ver una relación entre nuestra clase médico con historia clínica, donde un médico puede tener lo que es una historia clínica. Asimismo, una historia clínica puede tener un paciente. Un médico puede tener o puede dar muchas citas. Una historia clínica puede dar una cita. También lo que le confirmo que tendría un paciente puede tener muchas citas. Para nuestra mapa de entidad-relación, entonces, en nuestra base de datos de las historias clínicas, indicamos que podemos generar una representación visual donde encontramos los requerimientos, los campos necesarios para lo que es la construcción ya práctica de una base de datos. También encontramos lo que serían los elementos claves para la historia clínica, como lo fue anteriormente, como les mostré, que fue los pacientes o las citas, la historia clínica. Cada entidad se identifica y se defiende con los atributos mencionados anteriormente. Y como les venía indicando, pues también tiene una relación entre uno a muchos, uno a uno, y también puede ser de uno a muchos. Eh, También les confirmo que lo que tiene que ver con un modelo de entidad-relación, entonces sirve para visualizar, para encontrar lo que serían las conexiones, las dependencias, fundamental encontrar lo que sean los requerimientos del proyecto necesario. Y también podemos encontrar posibles riesgos, de pronto algunas falencias de seguridad. Allí también podemos establecer la comunicación que se necesita para cada una de nuestras clases o nuestros miembros involucrados en nuestro proyecto. Y así hacer lo que sería un seguimiento efectivo a nuestra base de datos de historia clínica. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Harley Gravier. Voy a presentarles cuál fue el gestor de base de datos que seleccionamos para llevar a la práctica el esquema entidad-relación que hace un momento nuestra compañera nos mostró. Para la práctica estamos utilizando el gestor de base de datos MariaDB. MariaDB es un gestor de base de datos de código abierto y es gratuito. Hemos creado un esquema que hemos denominado clínica, el cual es el que va a soportar las transacciones que se van a generar para crear una historia clínica a un paciente. Y por ende, esto se igualaría a una atención del paciente. Para ello, hemos creado 4 tablas. Hemos denominado cita, historia clínica, médico, paciente. Si nos adentramos, por ejemplo, a la tabla de historia clínica, vamos a ver que en ella está compuesta por campos. Por ejemplo, el primer campo, que es el ID, este campo es una llave primaria, una llave que es un campo que no se repite, al igual consta de llaves foráneas, como las que resalto acá, como es el ID usuario creación, ID paciente y ID médico. ¿Qué son las llaves foráneas? Las llaves foráneas vienen siendo ese campo por medio del cual él va a hacer una conexión con otra tabla. Por ejemplo, una cita necesita de un médico y a su vez necesita un paciente, y por eso es que aquí tenemos el ID del paciente y el ID del médico. Si nos vamos ya al modelo de entidad-relación conformado por estas tablas, como podemos ver, y tomando como ejemplo la tal historia clínica, una historia clínica necesita de un paciente a su vez que necesita de un médico. Es por esto que tiene esta relación directa, al igual que, por ejemplo, si nos vamos a cita, vemos que la llave, en este caso la llave foránea, viene siendo el ID del paciente. Y así es como es la relación entre las tablas. MariaDB
es un sistema de base de datos administrable con el cual acepta múltiples transacciones y día a día lo están mejorando. Aparte de que podemos tener usuarios administradores, así como usuarios básicos que no necesiten de permisos especiales para poder trabajar este gestor, lo que lo hace muy administrable. Conclusiones. La implementación práctica en el gestor de base de datos brinda la oportunidad de realizar ajustes y optimizaciones en tiempo real. Esto implica refinar la estructura, mejorar el rendimiento y garantizar la eficiencia en la gestión de datos, adaptándose a necesidades y dinámicas específicas del entorno médico. La representación visual del aire para historias clínicas proporciona una visión clara de cómo los distintos componentes están interconectados dentro del sistema de salud. El uso del mapa de ARL para la historia clínica es la entidad de salud es esencial para cumplir con las normativas de privacidad y seguridad de datos. Al llevar a cabo el ejercicio práctico en un gestor de base de datos se puede identificar posibles errores o áreas de mejoras en el diseño inicial del mapa ARL. En esta fase de validación es crucial para garantizar que la estructura de la base de datos refleje una precisión a las necesidades reales de la entidad de salud. Integrar el ejercicio práctico del sistema de base de datos diseñado en un gestor específico no solo permite validar y mejorar la estructura de base de datos, sino que también garantiza que cumplan las normativas pertinentes y se optimice el rendimiento general del sistema de historias clínicas en una entidad de salud. Muchas gracias.